Buenas, acá estoy en el barrio de Flores. Estoy yendo para la casa de mi amigo Pablo. Estamos acá en Rivadavia y Boyacá. Y bueno, voy a ir ahora a la casa de él. Así nos vamos juntos al meeting de Commodore y Amiga. Bueno, ahí está Pablo en el auto. ¡Pablo! ¡Hey! Acá estoy, acá estoy. Hola, bienvenidos al evento de Commodore y Amiga 2019. Este evento se organizó hace poco en el Radio Club de Almirante Brown y en esta ocasión nos encontramos con algunas rarezas muy poco vistas en nuestro país, como por ejemplo una Commodore 116, una Commodore PC1, los juegos Planet X2 y X3 de 8-Bit Guy, una pistola de Atari adaptada para que funcione en Commodore 64, revistas, folletos, manuales y mucho más. Para comenzar, aquí mostramos este adaptador casero que sirve para poder utilizar una pistola de Atari XG1 en una Commodore 64 o 128. La XG1, de por sí, no puede usarse en una Commodore 64, ya que el pin 1, que es el Fire, no es compatible. En la descripción de este video dejamos un link para que investiguen el pineado de los conectores y se puedan armar uno. Tengan mucho cuidado de no conectar la XG1 sin el adaptador. ¡Cuidado, cuidado! Para continuar, otra cosa que nos encontramos fueron los juegos Planet X2 y Planet X3, ambos desarrollados por David Murray, o más conocido como The 8-Bit Guy. Hey guys. Planet X2 es un juego de estrategia en tiempo real desarrollado por David Murray para Commodore 64. Está publicado en su sitio web desde el año 2017. El jugador es el general del ejército Terran que está en guerra contra los protoids alienígenas. El juego gira en torno a la creación de unidades para defenderse y derrotar a los protoids. Por otro lado, nos encontramos con el Planet X3, que es una secuela del Planet X2. Esta versión es para DOS. Un dato a destacar que no es menor es la presentación de ambos juegos. Vienen en caja rígida, con sus manuales, disquete de 5 1/4, tarjetas, stickers y hasta la banda sonora en cassette de audio. En la descripción del video les dejamos un link donde pueden comprar ambos juegos. Stick around for that episode and thanks for watching. Una de las cosas más raras que encontramos en el meeting fue esta Commodore PC1. La Commodore PC1 fue una de las primeras PCs compatibles con IBM producidas por Commodore Business Machines. Se introdujo en 1987 y se lanzó al mercado para competir con el Amstrad PC 1512. Posee un conector DB23 para poder utilizar disqueteras externas compatibles con Commodore Amiga, como por ejemplo la Amiga 1010 o la Amiga 1011. Veamos un poco de las especificaciones técnicas. Tiene un CPU Intel 8088
que corre a 4.77 MHz, ROM de 32 KB, memoria RAM de 512, video CGA, teclado, que puede ser QWERTY, Querts o ACERTY, disquetera de 5 1/4 y sistema operativo MS-DOS 3.20. Otra de las rarezas que nos encontramos en el meeting fue esta Commodore 116 con su caja original. La Commodore 116 fue fabricada y vendida solo en Europa en los años 1984 y 1985. La producción de este modelo fue aproximadamente de 51.000 unidades, de las cuales 44.000 se vendieron en Alemania. Es una Commodore 16 de bajo costo y estaba destinada solo al mercado europeo. Otra cosa muy interesante que vimos en el evento fue el juego Elige tu propio Gauchoide. Es un juego de aventura 8 bits creado por la gente de PBM o Pungas de Villa Martelli para Commodore 64. La sinopsis del juego dice lo siguiente: en un futuro no muy remoto, decidís comprar en Plaza Miserere un androide chino que actúa como si fuera un gaucho de la pampa. El encuentro mágico y fortuito con este gauchoide te lleva a vivir apasionantes aventuras en las que conoces el amor robótico, las posibilidades revolucionarias del peronismo intergaláctico, a un grupo de hackers afganos que quieren sabotear el internet de la Tierra y unas colonias paraguayas en Saturno a las que CEOs millonarios y aburridos van a jugar al golf. Elige tu propio Gauchoide es el videojuego en 8 bits que no estabas esperando y que te va a permitir conocer cómo será el año 2437. Se podría decir que este es el primer videojuego de aventura de Commodore 64 hecho en Argentina. Se distribuye con la revista Replay y en la descripción les dejamos varios links por si quieren ponerse en contacto con sus creadores y ver cómo conseguir su copia. Bueno, hemos llegado al final. Nos despedimos con estas imágenes, pero antes, recuerden que en la descripción del video pueden encontrar el link a nuestro Instagram y también a nuestro grupo de Facebook. Espero que les haya gustado el video, siéntanse libres de compartirlo y nos vemos en la próxima entrega de Retrocidad. ¡Hasta luego!